quisiera continuar con la serie titulada El Poder de la Lengua. ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado? Amén. Amén. Yo creo que esta serie ha sido de gran bendición. Yo creo que esta serie ha sido algo que el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros aprendamos, porque esta es la manera que nosotros podemos crecer espiritualmente, hermano. Entonces, para conocer el poder de la lengua, si usted la conoce, si usted conoce el poder que tiene su lengua, usted va a crecer y va a madurar espiritualmente. Amén. Amén. So, si usted tiene Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10, le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia de la palabra del Señor para leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, respondió Eva. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejeron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recogiendo en el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios, y aquí es que me quiero enfocar en esta tarde, y Dios le responde o le pregunta: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que tú estás desnudo? Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdame, Señor, a compartir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Padre, Señor. Ayúdame a menguar para que tú crezcas en mí. Señor, toma control de mi boca, Padre, Señor, y que yo no diga una palabra más o una palabra menos, Señor, de lo que tú quieres, Señor, decirle a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, a abrazar, Señor, lo que tú tienes para con nosotros, Señor, para que podamos, Señor, dejar que la palabra, Señor, nos moldee, trabaje en nuestros corazones y podamos crecer espiritualmente y podamos madurar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gloria y honra de antemano, Padre, porque sé, Padre, Señor, que este día, Señor, es día de salvación, es día, Señor, que vamos a ver tu poder y tu gloria ser manifestado en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden tomar asiento. El poder de la lengua. Quisiera hoy enfocarme en el poder de la lengua por medio o a través del oír de esa palabra que es lanzada. Porque el poder de la lengua o el efecto de una palabra que es declarada depende en el oído que está prestando atención. Solamente tú puedes decir que una palabra tiene poder o la lengua tiene poder si algo o alguien está escuchando lo que está siendo declarado. Porque si tú estás hablando y tú estás diciendo y nadie te está escuchando, es como si tú llamaras a alguien. Llamas a alguien, enganchas el teléfono
y empiezas a hablar de esa persona. Si esa persona no te escucha, la palabra que tú estás hablando no tiene efecto en esa persona porque esa persona no te está escuchando lo que tú estás diciendo. El poder de la lengua depende en el oído que está escuchando lo que está siendo declarado. Ahora, tu reacción o tu respuesta a las palabras que llegan a tus oídos es la manifestación del poder de la palabra que ha sido declarada. De la manera que tú respondes, de la manera que tú reaccionas, esa es la manifestación del poder de la palabra que tú escuchaste. ¿Cómo tú puedes saber si la palabra tuvo efecto o si la palabra que fue declarada tuvo poder? Depende de cómo tú reaccionaste a la palabra que se te fue dicho. Por eso es que hay gente que tú le dices algo y la persona toma un ánimo y una fuerza, como si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Está rebajando. Y la persona te dice, oh, ¿te diste cuenta? Es que empezó una dieta. ¿Sabes lo que esa palabra va a hacer? Le va a dar un ánimo. Ella va a seguir, la persona va a seguir en la dieta, va a decir, es que ya como 5 personas me han dicho que estoy rebajando, yo tengo que seguir. Y la palabra, y ese es el poder de la palabra que le fue dicho, porque ahora ella recuperó, ella quería enganchar los guantes, ella quería hacer comerse los nuggets con papitas en McDonald's, pero dice, no, tengo que seguir en mi dieta, porque la palabra que me están diciendo está resultando lo que yo estoy haciendo. Amén. La palabra tiene poder. Y la manifestación del poder es como tú reaccionas a la palabra que tú estás escuchando. Hay gente que dicen, tú eres un fracaso, tú no vas a lograr nada. Y hay gente que lo cree. Y vive su vida pensando que es un fracaso, que no lo va a lograr, que no puede alcanzarlo. Porque la palabra que él escuchó tuvo poder, él permitió que tuviera poder para controlar su vida. Tu reacción y tu respuesta a esa palabra que llegó a tus oídos es la manifestación del poder de la lengua. Yo leí este dicho, esta cita que dice, eres los libros que lees, las películas que ves, la música que tú escuchas, las personas que frecuentas, las conversaciones que tienes. Así que escoge sabiamente con qué alimentas tu mente. Escoge sabiamente lo que tú estás escuchando. Escoge sabiamente lo que tú le estás prestando atención. Porque eres lo que lees, eres lo que ves, eres lo que escuchas. Eres las personas que frecuentas, eres las conversaciones que tienes. Tienes que escoger sabiamente lo que tú estás escuchando, porque lo que tú estás escuchando tiene el poder para influenciar tu vida. La pregunta que yo me hago, o la pregunta que te hago hoy en esta tarde es, ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voces tú le estás prestando atención? Mira el versículo 10, dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín. Adán le está diciendo a Dios, es que escuché que ya estabas caminando, te estabas acercando a mí y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Pero Dios no le estaba diciendo no te tienes que esconder. Dios no le dijo por qué te estás escondiendo. Dios solamente le estaba diciendo, ¿y quién te dijo eso? ¿A quién tú estás prestando atención? ¿A qué palabra tú estás escuchando? Porque de mi boca eso no salió. Yo nunca te dije eso. ¿A quién tú estás escuchando? Aleluya. Le pregunta a Dios, ¿por qué es que tienes miedo? ¿Por qué estás desnudo? ¿Cómo te diste cuenta? Porque alguien te habló, alguien te dijo. Iglesia, cuando tu oído está inclinado a la boca incorrecta, eso te daña y te puede manchar tu corazón. Si tú escuchas cosas malas, te va a afectar, te va a herir,
te va a manchar tu corazón. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado en las voces que tú estás escuchando. Porque esas voces pueden influenciarte. Esas voces tienen una consecuencia. Hay gente que dice, yo estoy herido, yo estoy enojado. Y cuando uno le pregunta por qué, no es porque escuché esto. Estoy herido, estoy marcado. Mi corazón ha sido manchado. Ya yo no pienso igual de esa persona. Ya tengo una ira contra esa persona. Y cuando le preguntan las razones, es porque es que escuché algo de esa persona. Es que supe algo que no tenía que saber. Y ha marcado mi vida. Por eso es que es bien importante, iglesia, creyente, líder, pastor, lo que sea, a tú tener cuidado y ser sabio en las voces que tú estás escuchando. Y esto, hermano, esto Dios me lo dio. Gloria a Dios. Aquí yo no uso el púlpito para regañar a nadie. Dios me libre de usar el púlpito de tirarle piedra a alguien. Yo digo lo que Dios me dice que diga. Y no pido perdón. Porque lo dice la palabra. Sin embargo, la palabra. Gloria a Dios. Hay gente que está herida. Hay gente que está marcada. Porque están escuchando las voces incorrectas. Adán estaba escuchando la voz equivocada, la del enemigo. El primer error que Eva hizo fue prestarle atención a la serpiente. ¿Por qué? Porque al prestarle atención, le abrió la puerta. Y como a muchos yo les he dicho antes, el enemigo no toca puertas, el enemigo no pide permiso, el enemigo entra. Cualquier espacio que tú le das al enemigo para que entre a tu corazón, para que entre a tu vida, él va a entrar. Y Eva no fue sabia. Eva entretenió la conversación, empezó a hablar con la serpiente. Ese fue el primer error. Lo que tú no debes de hacer es escuchar a esas voces las segundas voces que te están tratando de desanimar. Usted tiene que cortar esas voces de su vida para que puedas ver el poder y la manifestación de Dios en tu vida. Eva escuchó la voz equivocada. Y qué interesante, porque dice que el enemigo escogió la serpiente. Y no solamente la serpiente, era el animal más astuto. No era cualquier animal. No escogió el elefante, no escogió el tigre, el león, no, él escogió la serpiente, la más astuta. Usted tiene que tener cuidado, aleluya, de las voces que estamos escuchando. Dice la Biblia que tuvieron miedo y por tener miedo se escondieron. ¿Sabes? Que cuando tu oído está inclinado en la boca incorrecta, el poder de la lengua, Adán lo alejó de Dios. Se escondió de la presencia de Dios. La boca incorrecta, esa segunda voz lo desvió del propósito y la voluntad de Dios. Hay gente, hermanos, separada de Dios por haber escuchado la voz incorrecta. Hay gente alejada de la presencia de Dios y es porque están escuchando las segundas voces. Hay gente que no está cumpliendo los propósitos y la voluntad de Dios porque en vez de irse por la primera voz, porque Dios siempre es el primero que habla. Aleluya. Dios le habló a Adán y a Eva. Dios le dio instrucciones. La segunda voz es la que siempre va a cuestionar lo primero que tú escuchaste. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que ir por la voz de Cristo. La voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz, la palabra del Señor, porque si escuchamos las voces incorrectas, los vamos a desviar del propósito y del llamado que Dios tiene para con nosotros. Y hermanos, pueden ser voces del enemigo, literalmente, pero también pueden ser voces de personas.
el enemigo se le apareció en forma de serpiente. Pero el enemigo en este día no, a menos que yo no lo sé. Pero el enemigo ahora se aparece por medio de gente, por medio de circunstancias, por medio de pruebas. Son voces que te están tratando de desanimar. Son voces que te están tratando de manchar. Son voces que te están tratando de dañar. Son voces que te están tratando de paralizar. Aleluya. Tenemos que no permitirle al diablo que nos aleje del propósito de Dios. Segundo, no solamente se escondieron, sino que también experimentaron miedo por primera vez. Dice la Biblia que Adán le dice, es que tuve miedo. Experimentó, aleluya, inseguridad por primera vez. ¿Cómo él sabía que era miedo? Si él nunca había experimentado miedo. Experimentó miedo. Pero qué bueno que la palabra del Señor nos dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Dios te va a proteger. Dios es fiel. Dios te va a dar fuerza. Salmos 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién debo de temer? No tengo que tener miedo. Él es mi salvador. Él es mi luz. Él es mi amparo. Aleluya. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él es, hermano, el que te quita todo miedo. Él es el que te quita todo temor. Aleluya. Tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y tercero, se enfocaron en su condición. Primero, se esconden. Segundo, tienen miedo. Tercero, se enfocan en su condición. ¿Qué es lo que les responde? Estoy desnudo. Me fijé en algo que nunca me había fijado. Me estoy enfocando en algo que no me había enfocado, que no me había dado cuenta. Aleluya. El enemigo, hermano, siempre va a querer que tú seas esclavo a tu condición y tus fracasos a causa de la culpabilidad y vergüenza. El enemigo siempre va a querer que tú te sientas culpable. El enemigo siempre va a querer que tú tengas vergüenza. El enemigo siempre va a querer que tú pienses en tus fracasos. El enemigo siempre va a querer que tú seas esclavo a tu condición. Él dijo, estoy desnudo. Pero Gálatas 5:1, qué bueno que la palabra de Dios, hermano, nos da vida. Qué bueno que la palabra de Dios, hermano, los habla hoy en día. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Lo que Adán y Eva estaban haciendo, se estaban sometiendo al yugo de esclavitud. Ya no se sentían libres. Aleluya. Cuando tú te escondes, tú le estás diciendo, es que tengo que taparme, me avergüenzo de algo, no puedo ser libre. Hay gente que viene a la iglesia en esclavitud, aleluya. Hay gente que viene a la iglesia y no pueden levantar los brazos, no pueden adorar al Señor, porque las voces que están en su mente, ¿cómo tú lo vas a adorar? Mira lo que tú hiciste ayer, ¿cómo que tú vas a adorar al Señor? Mira lo que hiciste la semana pasada, y no son libres, y no permiten que puedas ser libre en la presencia de Dios. Pero mentira del diablo, mentira del enemigo. Dios te dice que Dios te hizo libre para que vivas en libertad.
bajar. Aleluya. Dios te dice, manténgate firme, no te cometas al yugo de esclavitud y sé libre porque yo te he hecho libre. Aleluya. Tenemos que tener cuidado en lo que estamos escuchando, porque eso es lo que nos va a influenciar a ser las personas que nosotros somos. Tenemos que tener cuidado. Adán y Eva, por medio de la voz que estaban escuchando, pecaron. Porque el enemigo, esto es algo que estaba hablando con Wilmer ayer. El enemigo no es el que te hace caer. No, fue el diablo el que me hizo caer. El diablo no puede hacer a nadie caer. Él no tiene ese poder. El enemigo te presenta la tentación. Y tú caes. Y tú decides si caes o no. Porque si él tuviera el poder para que tú caigas, ¿por qué Jesús no cayó? Se le presentó la tentación. La Biblia dice que Dios fue tentado en toda tentación. Él fue tentado, pero no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él rechazó, él resistió al enemigo. Y dice la Biblia que Jesús lo resistió. ¿Y qué hizo el diablo? Huyó. Tú tienes que resistir al enemigo. Tú tienes que resistir a esas voces que te están hablando. Tú tienes que resistir a esa palabra que te está tratando de marcar tu vida, marcar tu corazón, de marcar tu corazón. Aleluya. Tú tienes que resistir para que tú puedas experimentar la libertad verdadera en Cristo Jesús. ¿Qué voces usted ha estado escuchando? ¿La que viene del enemigo o la que viene de Dios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando? ¿Cuáles son las voces que estamos prestando atención? ¿Cuáles son las voces que tienen el poder y control sobre nuestra vida? ¿Qué voces son las que te están controlando a ti? ¿Qué voces son las que te están diciendo a ti que tú no puedes? Que tú no vas a poder ser un ministro del Señor. Que tú no te vas a poder levantar. Que tu familia no va a ser restaurada. Que tus hijos no van a experimentar salvación. ¿Qué son esas voces que tú estás prestando atención? ¿Son voces del enemigo o son las voces de Dios? Ahora sí, lo importante es escuchar la palabra de Dios. Amén. Si lo importante es prestarle atención a lo que Dios está hablando, la pregunta que yo me hago es ¿cómo yo puedo entonces escuchar la voz de Dios? Pastor, si tú quieres que yo escuche la voz de Dios, ¿cómo yo la puedo identificar? Porque yo oro, Dios háblame, Dios dirígeme, Dios dame discernimiento. Dios, yo quiero identificar tu voz. La pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo rechazar las segundas voces y poder identificar la primera voz? ¿Cómo es que eso se hace? ¿Cómo es que yo puedo escuchar la voz de Dios? Primero, esto es bueno que lo apunten para que aprendan. La letra, usted tiene que saber lo que es la letra de la voz. ¿Y qué es la letra de la voz? Lo que le llamamos el logos. La palabra de Dios. Aquí está. ¿Cómo Dios te habla? Por medio de su palabra. Tenemos que ser llenos de la palabra de Dios para poder identificar la voz de Dios. El problema es que es muy difícil identificar la voz de Dios si no leemos la Biblia. Si tú no te llenas de la palabra de Dios, no puedes identificar la voz de Dios. Se te va a hacer difícil. Si tú no lees palabra, ¿cómo es que vas a reconocer cuando Dios te habla?
Porque Dios siempre habla por lo que está ya escrito. Dios siempre respalda su palabra. Si lo que tú escuchaste, tú quieres saber si es de Dios o no es de Dios, mira a ver si está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra, no es de Dios. Porque Dios siempre habla por medio de la palabra de Él. Aleluya. Usted tiene que reconocer primero la letra de la voz, que es la palabra de Dios. Usted tiene que reconocer el espíritu de la voz, o lo que le llamamos la rema de Dios. La rema de Dios es lo que Dios está diciendo en el ahora, en el presente. El espíritu de la voz es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. La Biblia dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo te va a recordar ya lo que ya está escrito. Él no te va a dar nuevas cosas. Él siempre te va a recordar lo que ya está escrito, el Espíritu Santo. Que si tú dices, el Espíritu me está hablando, tienes que saber, porque el Espíritu siempre va a hablar de lo que ya Dios ha escrito en su palabra. Así nosotros podemos identificar la voz de Dios. Así nosotros podemos contestar si las voces son del enemigo o las voces son de Dios. El Espíritu es lo que le da vida a la palabra de Dios. Sin el Espíritu solamente son palabras, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo que le da vida, es lo que le da soplo a la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que invitar al Espíritu Santo en nuestros corazones, para que nos revele la palabra que Dios nos está hablando y nos imparta vida. Y tercero, para tú poder reconocer la voz de Dios y para que tú puedas identificar la voz de Dios, usted tiene que reconocer el carácter de la voz. Dios siempre habla en su carácter y en su voluntad. Él nunca habla en contra de su palabra. Dios nunca se contradice. El carácter, ¿y cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es bueno. El carácter de Dios es santo. El carácter de Dios da orden. El carácter de Dios es perfecto. El carácter de Dios es misericordioso. El carácter de Dios es amoroso. Nuestro oído, hermano, debe de estar inclinado en la boca de Dios. Nosotros tenemos que llegar a un punto de madurar y de crecer espiritualmente y saber que para escuchar la voz de Dios, tú tienes que estar lleno de su palabra. Para tú poder escuchar la voz de Dios, tú tienes que tener el Espíritu Santo habitar en tu vida. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tú tienes que conocer el carácter de Dios. Dios no te dice algo que te confunde. Dios no te dice algo que te da miedo. Dios siempre cuando te habla, habla vida para ti. Si Él te corrige, si Él te disciplina. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios amoroso. Y si lo que me estás diciendo va en contra del carácter de Dios, no es de Dios. Ten cuidado con las voces que estás escuchando. Si no estás de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. Porque Dios siempre habla por medio de su palabra. Vamos a ver si es de Dios. Vamos a ver la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si va en contra de la palabra, no es de Dios. Es emoción. Tengo que tener cuidado. Hay que educar la iglesia, hermano, en esto. Porque en los últimos días habrán falsos profetas. Y yo creo en los profetas. Pero hay profetas de Dios y falsos profetas. Usted tiene que saber. Porque ahora hay muchos que quieren ir a que le lean la vida. Dime lo que me va a pasar en el futuro. Ten cuidado. Que te la lea Dios.
Porque Dios es el único que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él fue el que te creó, Él fue el que te formó. Ten cuidado en las voces que estás yendo para escuchar. Ten cuidado en recibir segundas opiniones, porque son las segundas voces. Las segundas voces son las que hacen el efecto y el daño en tu vida. Déjate de llevar, deja llevarte por lo que Dios te está diciendo y por lo que Dios está hablando en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos pueden recibir eso? Amén. Yo sé que este mensaje no es mucho de amén, no es mucho grito, pero es un mensaje que te va a hacer crecer y madurar espiritualmente. Aleluya. Tenemos que aprender a conocer y a distinguir la voz de Dios en nuestra vida. Todo el mundo quiere escuchar de Dios y buscamos la manera de escuchar la voz de Dios. Hay gente que va a la iglesia porque este profeta va a ir. Hay gente que va a los lugares solamente para recibir palabras. ¿Sabes la manera más fácil de escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Empieza a leer Génesis. Lea Salmo, lea Proverbios. Lea palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Las otras voces lo que hacen es matar lo que ya Dios te dijo y robarte lo que ya Dios te ha hablado sobre tu vida. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solamente el poder de la lengua está en la boca, sino que el poder es manifestado en el oír. Yo declaro palabras, yo estoy aquí tirando y lanzando palabras, pero al tú escuchar palabra de Dios, lo que está haciendo es aumentando tu fe. Tu fe está creciendo, tu fe está madurando, tu espíritu está recibiendo, aleluya. Por eso es importante que escuchemos la voz de Dios, porque eso es lo único que nos va a sostener. El oír. Cuando tu fe está pasando por momentos de crisis, cuando ya tu fe en Dios está menguando, empieza a escuchar la palabra de Dios, porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, va a aumentar la fe. Aleluya, la fe viene por el oír. Hay poder en escuchar la voz de Dios. Hay poder en escuchar la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tiene un efecto en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Pero ese mismo efecto lo tiene. Así que por la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes? La fe buena viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Porque si escuchas otras voces, la fe no va a ser la fe que va a producir de la palabra de Dios. Va a ser fe en otras cosas. Hay gente que tiene fe en el dinero. Hay gente que tiene fe en las personas. Hay gente que tiene fe en el que le lee las cartas. Porque estás escuchando y lo que está produciendo es la fe en esas cosas. Por eso es que tú te tienes que procurar y tú te tienes que cuidar en que lo que tú estás escuchando es la palabra de Dios. Aleluya. Porque ese mismo efecto que tiene para que tu fe sea aumentada por la palabra de Dios, ese mismo efecto lo tiene si escuchas las voces incorrectas. Ese mismo poder está ahí. Solo podemos crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Aleluya. La fe es por el oír. Muchas veces, hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, muchas veces en la Biblia Jesús termina su parábola. Jesús termina su enseñanza diciendo esto. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice.
Jesús no solamente quería lanzar y declarar palabras. Jesús quería que escucharan lo que le estaba diciendo. El que tenga oído, oiga lo que viene del Espíritu de Dios. Tenemos que empezar a escuchar. Tenemos que empezar a prestar atención a lo que Dios está hablando. Porque si no prestamos atención a lo que Dios está hablando, los vamos a desviar. Vamos a perder el enfoque. Adán y Eva nunca miraron ese árbol. Ellos sabían que estaban ahí, pero no le prestaron mucha atención. Pastor, ¿cómo tú sabes eso? Lea el texto, lea la palabra. Dice que cuando Eva tuvo la conversación con la serpiente, dice que miró el árbol y dijo, y la Biblia lo dice, lo leímos, déjame leerlo, porque me están mirando como que pastor te están inventando cosas. Yo te lo leo. Pero la serpiente le dijo, no es cierto, van a morir. La mujer vio, mira, prestó atención. El versículo 6, que el fruto del árbol era bueno para comer. Se dio cuenta de algo que no se había dado cuenta antes. Y que tenía un buen aspecto. Y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Antes de la conversación que tuvo la serpiente, su mirada nunca estuvo en el árbol, nunca estuvo en el fruto, pero a la vez que le empezó a prestar atención a las voces incorrectas, a las segundas voces, perdió su enfoque. Escúcheme bien, porque esto viene de parte del Señor. Ten cuidado en las segundas voces, porque lo que van a hacer es que vas a perder el enfoque de lo que Dios está haciendo en su casa. Recíbelo, hermano. Gloria al Señor. Tú siempre respondes en tu vida de acuerdo a lo que tú escuchas o estás prestando atención. Siempre que tú escuchas algo, tú vas a responder a lo que tú le prestaste atención. O lo vas a creer o lo vas a rechazar. O vas a permitir que tenga un efecto en tu vida o no lo permites. Tú tienes el poder. Tú decides a qué hacer con lo que tú escuchas. Tú decides hacer con lo que tú le estás prestando atención. Debemos de ser creyentes que tengamos nuestros oídos inclinados en la palabra de Dios. Tenemos que permitir que su palabra haga la obra en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. No permitas, hermano, que las segundas voces de la vida te distraigan. No permitas que te alejen de los propósitos de Dios en tu vida. No permitas que te manchen. No permitas que te dañen por las voces que estás escuchando. La Biblia dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo tú cuidas el corazón? Por lo que te escuchas. Por lo que tú escuchas, tú cuidas. Porque ya cuando entra en tus oídos, entra a tu mente y entra a tu corazón. Cuida el corazón. ¿Cómo lo cuidas? Rechazando las segundas voces. Hay dos cosas que nosotros debemos de hacer cuando escuchamos la palabra de Dios. Y es responderle en obediencia y creer la palabra en fe, para que puedas experimentar las promesas de Dios en tu vida. Mira algunos ejemplos en la Biblia de gente o de cosas que escucharon la voz de Dios. Los huesos secos que hablamos la semana pasada escucharon palabra de Dios. Y por escuchar se convirtieron en un ejército extremo.
La creación, toda la creación escuchó la voz de Dios y fue formada. Respondieron a lo que Dios estaba diciendo. El viento escuchó a Jesús y se tuvo que detener. El sol escuchó y paró. Aleluya. Y hay muchos ejemplos. Dios no solamente le habla al viento, al sol, a los huesos secos, pero a toda su creación, porque toda su creación se tiene que sujetar a lo que sale de la boca de Dios y tiene que responder de acuerdo de lo que sale de la boca del Creador. Cuando Dios abre su boca, el pueblo, la creación, tiene que responder, porque la palabra que sale de Dios es poderosa, y como tiene tanto poder que tiene un efecto en tu vida, que tú tienes que responder a lo que Dios está hablando. Por eso es que las iglesias hacen llamado, por eso es que después que el pastor predica, dice: ¿quién quiere venir a estar? Porque Dios siempre da un espacio para que su pueblo responda a lo que Él está diciendo. Gloria a Dios. Tienes que responder. Todo se tiene que sujetar a la palabra de Dios, a lo que sale de la boca de Dios. Tenemos que escuchar más a Dios y menos al diablo. ¿Y qué pensamos? Que el enemigo se presenta lo más feo, que tú dices: yo no quiero escuchar. No, hermano, el enemigo se presenta bien lindo. Y que una serpiente no es linda, pero tienes que tener cuidado. Tenemos que inclinar nuestro oído en la voz de Dios, que eso es lo que nos va a formar, eso es lo que nos va a dar la fuerza. Y para concluir, yo tengo esta historia, que después me gustaría predicarla, pero por ahora la voy a tocar solamente. Cuando Jesús, mira, en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 9, poderosa. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente de este capitán estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Cuando el capitán, ¿qué? Oyó. Vio a Jesús. Cuando el capitán vio a Jesús, ¿por qué no dice vio a Jesús? Oyó. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando oyó a Jesús, no cuando vio a Jesús. Porque hay muchos que vieron a Jesús y no entendieron a Jesús. Es más, hay muchos que vieron a Jesús y todavía dudan que Él vino a la tierra. Él oyó a Jesús. Amén. Mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga usted a mi casa y sanen a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Él merece que tú lo ayudes, porque él es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó a construir una sinagoga para nosotros. Jesús entonces fue con ellos, y cuando estaban cerca de la casa, cuando estaba a punto de entrar a la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre a mi casa. Pero chico, pero no me mandaste a buscar para que fuera a tu casa. Y ahora que estoy llegando a tu casa me dice: no entre a mi casa. Pero tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. En otra versión dice que solamente declare, que solamente abres tu boca y declares sanidad sobre mi sirviente. Y yo sé
que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado, mire, y le da lo que él hace. Él se compara a Jesús, le dice, yo estoy acostumbrado a dar órdenes. Yo sé lo que es dar órdenes y a obedecerla. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Y si yo le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían. Ve, Jesús fue admirado cuando escuchó al capitán. Pero antes que Jesús llegó hacia el capitán, ya le habían hablado del capitán. Él hizo esto, él es un buen hombre, él construyó una sinagoga. Y a Jesús, no dice que Jesús se asombró o fue admirado por lo que le dijeron que él hacía, sino él fue admirado cuando escuchó las palabras del capitán. Y les dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Y luego Jesús declaró una palabra y el sirviente fue sano. Él dijo en una de sus prédicas, él dice, tú no necesitas que Dios haga algo, sino que diga o hable algo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Yo no necesito que Dios haga, yo lo que necesito es que Dios hable. Que Dios hable, porque Dios habló. Y fuimos creados. La creación fue creada cuando Dios habló. Dios habló y este hombre fue sano. Aleluya. Necesitamos que Dios hable, pero no solamente que Dios hable, y aquí le añado yo, necesitamos estar pendientes a lo que Dios ya ha hablado. No puedes olvidarte de lo que tú escuchaste. No dejes que las segundas voces opaquen ya lo que Dios te dijo. Aleluya. Pueden ponerse de pie. Aleluya. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.